Llegamos al último capítulo de la temporada 2 estudiando la Biblia, casi 500 capítulos en esta temporada y a lo largo de ellos he ido aprendiendo diferentes cosas. Y en este capítulo lo que quería transmitiros es aquello con lo que me he quedado, aquello con lo que a pesar de no revisar los apuntes, sigo llevando a cabo o aquello que sigo teniendo en mente a lo largo de todo este estudio. Esta temporada me ha llevado 3 años, 9 meses y 14 días, que esto es un total de 1.384 días. Empecé el 5 de agosto de 2021 y terminé el 19 de mayo de 2025. Entonces, a lo largo de todo este tiempo he aprendido mucho y mi vida ha cambiado muchísimo. Recordé cuando empecé la temporada que en el primer capítulo lo comenté, aquello que yo pensaba o aquello que yo tenía planificado realizar a lo largo de todo este tiempo, que iba a durar aproximadamente un año, porque el plan de estudio que escogí era un año, la Biblia en un año. Y bueno, todo lo que quería hacer es que era inviable. Inviable llevando la vida que llevaba de estudio, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pensaba que todo iba a ser posible porque como empecé en verano, pues en verano un estudiante tiene vacaciones. Y bueno, pues al final no era lo que yo quería, pero ha sido de la mejor forma posible. Y esto también es una lección que me he llevado a lo largo de todo este tiempo, el ver cómo mis planes no son los planes de Dios. Y qué bonito ha sido porque una de las cosas que más recuerdo fue cuando fuimos a hacer el Camino de Santiago por primera vez, que justamente lo hicimos con la Peregrinación Europea de Jóvenes, que se realiza cada vez que en Santiago es Año Santo, que cae cuando el 25 de julio cae en domingo. Por lo tanto, fuimos y recuerdo que yo quería haber terminado el libro de Reyes completo, iba medio frustrada y justamente en una pequeña adoración que hicimos se leyó el último fragmento, uno de los últimos fragmentos del primer libro de Reyes, que era justo lo que me había leído antes y lo tenía fresquísimo. Y me alegró tantísimo tener eso fresco y no haber adelantado más, que era lo que yo quería hacer. Y esto también me muestra cómo los planes de Dios y los tiempos de Dios son muchísimo mejores que los míos, por mucho que yo me pueda enfadar, me puedan entrar rabietas, pero al final el que sabe, sabe, y quien mejor lo sabe es Dios. Luego también vi la importancia del contexto. Muchas veces es muy fácil sacar el texto de contexto, pero si vas a estudiar la Biblia es importante saber qué cultura había, cómo era la sociedad, qué costumbres se tenían, de dónde provenían. Hay muchas cosas a tener en cuenta y a pesar de que haya estudiado e indagado un poquito del contexto, me queda muchísimo más. Al igual que los lenguajes de la Biblia. La Biblia viene traducida del arameo, del griego y del hebreo, que son lenguajes con muchísima riqueza. Y hay palabras que sí se pueden parecer mucho a las palabras, por ejemplo, en este caso en español. Pero aún así hay palabras que cuesta muchísimo traducir su significado original, porque tienen un significado, hay una palabra puede tener un significado muy pero que muy profundo que te puede llevar hasta 2 líneas. Luego, debemos de tener en cuenta que la Biblia es un conjunto de libros sagrados donde se encuentran 2 corrientes religiosas. En el Antiguo Testamento está el judaísmo y en el Nuevo Testamento está el cristianismo. Así que os quiero contestar algunas preguntas que me he podido plantear y que me han ido haciendo a lo largo de estos años de estudio, y creo que también así veréis cómo ha impactado esto en mí. La primera es por qué me estudio la Biblia y para qué me la estudio. Yo empecé a estudiar la Biblia porque recuerdo ir a misa, cuando ya descubrí que ir a misa era importante, pues empecé a ir a misa. Sin embargo, me leía las lecturas del día o del domingo y estaban muy bonitas y me ayudaban muchísimo, pero me hablaba de Israel y yo no entendía quién o qué era Israel. Me hablaban de Jacob, que es Israel, y yo no sabía quién era Jacob. Las tribus, sí, muy bonito, pero ¿qué tribus? ¿Sabes? ¿De dónde vienen? A lo mejor me hablaban de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? O cuando te hablaban de Moisés, que Moisés es una de las figuras más importantes de la Biblia y sí que te lo suelen enseñar en el colegio en religión, pero ¿quién es Moisés? ¿Quién es Noé? ¿Quiénes son todas estas personas que te han estado diciendo a lo largo de tu vida
que sí, las conoces de oídas y a lo mejor sabes un poco qué es aquello más importante que hicieron, pero ¿de dónde vienen? Quería ir a la raíz, al origen, y luego que acababa de venir de una conversión al catolicismo, o sea, yo ya era católica, pero era católica de palabra, no era católica de obras, y tengo mi encuentro con Dios y yo quiero saber en aquel que estoy creyendo y quiero saber en qué creo, y qué menos que leer el libro que tenemos, o sea, que Él nos deja para que nosotros le conozcamos y conozcamos nuestra historia, porque finalmente es nuestra historia. Entonces, pues, primero para conocer, luego para ver si todo aquello que la gente solía decir era verdad, porque hay mucha gente que viene y te dice, no es que la Biblia es esto, es que la Biblia dice lo otro. Y a lo mejor no se han leído la Biblia en toda su vida, o no han pasado más de 2 versículos. Y entonces lo que también pretendía era conocer si esto que las personas dicen es cierto o no es cierto. ¿Cómo era mi vida y cómo es ahora? Cuando empecé a estudiar la Biblia tenía 21 años, era verano, iba a entrar en cuarto de carrera, era estudiante. Entonces, pues justamente había pasado por un momento muy importante con Dios. O sea, después de mi conversión tuve otro momento muy importante con Dios, que fue darme cuenta de cuál era mi vocación. Mi vocación era y es el matrimonio. Sin embargo, yo estaba conociendo a un chico y una de las lecciones más grandes que Dios me dio personalmente, hablo de mí, cada persona es un mundo y cada persona somos únicos, que esto también la Biblia lo remarca muchísimo, que a mí no tiene por qué pasarme lo mismo que a ti, ni a ti tiene por qué pasarte lo mismo que a mí. Puede que coincidamos en algunas cosas, pero al final tu relación con Dios es única y la mía es única, al igual de todas y cada una de las personas de este mundo. Así que, pues lo que me mostró el Señor era que yo, en el punto en el que estaba ahora mismo de mi fe, yo no podía estar con alguien que no creyese y que no se entregase a Dios, porque al final, en un punto de nuestras vidas, íbamos a chocar muy fuerte. Y bueno, pues en esta temporada comprendió esto, terminé la carrera, empecé a trabajar y ha sido precioso porque también he conocido a gente católica. Cuando empecé la Biblia yo no tenía amigos creyentes, o sea, sí creyentes, pero practicantes una, que la verdad que lo agradezco muchísimo, pero amigos cercanos no tenía. Tenía una amiga católica y un amigo evangelista. Entonces, claro, esto ya es, gracias a Dios. Sin embargo, no me sentía comprendida y entendida porque en mi familia nadie era practicante, creían, pero ahí está, y esto es totalmente respetable. Que otra de las cosas que ha sucedido a lo largo de todo este tiempo es que ha habido una gran bendición y un gran milagro, o sea, bueno, hablo en plural mejor porque han sido grandes milagros, y es que a lo largo de este estudio bíblico también se dio la conversión de mi hermana en esta peregrinación de jóvenes, en ese Camino de Santiago que se hizo en 2022, y luego seguidamente en marzo de 2023 vino la conversión de mi madre, y esto ha sido precioso porque pasé de estar sola a poquito sentirme comprendida y a sentirme acompañada por los demás, porque sí que es verdad que yo nunca me sentí sola, porque yo tenía mi relación con Dios y me sentía muy, pero que muy amada. Y también con mis amigos, o sea, mis amigos siempre me han hecho sentir muy, pero que muy amada. Sin embargo, esa parte de compartir la fe me sentía muy, pero que muy apartada. Aunque Dios siempre nos escucha y, si es su voluntad, siempre hace posibles esas oraciones. Entonces, esta fue una de mis oraciones contestadas, el tener a personas que me entendiesen en lo que respecta a la fe. Luego, otra de las cosas que sucedió fue que cuando terminé el Antiguo Testamento lo celebré con mis amigos, y justamente en ese momento que cayó el día de Pentecostés, cuando terminé el Antiguo Testamento, empecé a hablar seguidamente con la persona que hoy en día es mi novio y que para mí es algo que aún me cuesta expresar con palabras porque he estado esperándolo todo este tiempo desde que me di cuenta de la importancia que tenía guardarle ese sitio a esa persona especial, a esa persona con la que elijo pasar todos los días de mi vida.
Y sí, pues han sido años de eso no existe, Eva, tú estás buscando algo que no existe, imposible, que ya no quedan chicos así, tú es que sueñas mucho, bájate a la tierra y pues para Dios no hay nada imposible. Y si realmente tu corazón anhela algo, te aseguro que Dios te lo va a dar. También aquí aprendí una lección que es que yo me puse al final muy exigente porque ya que estamos, pues pedimos, ¿no? Ya que el Señor te dice, pedid y se os dará, pues yo pedía, pero pedía y me pasaba realmente. Y luego me di cuenta. Y al final Dios me dio todo aquello que necesitaba, todo aquello que yo quería y que no sabía que quería. Y fue Él, que para mí, pues es uno de los mayores milagros que ha podido suceder. ¿He cambiado? Sí que he cambiado. La Biblia yo alucino porque es algo que te moldea tu carácter, tu forma de ser. El resumen de la Biblia es el amor. Si a mí me piden resume la Biblia, te lo resumo con esa palabra, amor. Te habla constantemente de amor, te habla constantemente de amar a los demás a pesar de que ellos no te amen. Te enseña a contestar con amor a pesar de que te hablen con odio. Te enseña a dar la mano a pesar de que te traicionen. Es que humanamente es ilógico, pero el Señor te enseña poquito a poquito a ser como Él, si tú quieres, claro, porque otra de las cosas esenciales que he visto en la Biblia y que más me ha gustado es la libertad con la que obra Dios. Dios desde el principio nos da la libertad y de nosotros depende decir sí o no, somos totalmente libres y eso Él lo respeta de una manera impresionante. Somos llamados a la libertad. Entonces, si Él nos quiere dar algo, de nosotros depende si aceptar ese regalo, ese don o no aceptarlo. Entonces, Él, pues poquito a poquito, por ejemplo, lo que he visto que me ha ayudado muchísimo es esa frase de responder al mal con bien, al odio con amor. Y esto de verdad que crea la diferencia. Recuerdo un momento que tuve, o sea, era muy difícil porque tenía que perdonar a una persona que literalmente me había dicho de todo. Una persona que lleva conmigo desde la infancia y que por el simplemente hecho de ser católica, pues me dijo de todo. Y aún así, gracias a Dios, tuve el valor de perdonarla y sigo hoy en día teniendo amistad con esta persona. Y esto es precioso porque lo primero que te sale es odio, ira, pero Dios lo que te enseña es ama. Aunque no entiendas, ama. Es difícil, es muy, pero que muy difícil. A mí hay veces que incluso me cuesta y pienso, ¿por qué perdoné? Pero luego digo, es que yo quiero perdonar, no quiero llevar esa carga de no perdonar. Otra de las cosas que aprendí fue el arrepentimiento. Antes, más de adolescente, que yo era así muy impulsiva, muy contestona, recuerdo cómo decía que yo no me arrepiento de nada, porque todo lo que he hecho me ha llevado a lo que soy hoy, que en parte pienso así, pero en otra parte no, porque sí que me arrepiento de muchas cosas, sobre todo de lo que más me arrepiento en esta vida es de hacer daño a personas que me han querido y a personas que me quieren. O sea, eso de, no, yo no me arrepiento de nada, entonces realmente, si tú has negado a arrepentirte, estás negado a cambiar y estás negado a mejorar, a crecer personalmente. Que hablando de crecimiento, recuerdo que empecé esta temporada y la empecé tipo ahí, al lío, sin pensar, a ver, sin pensar no, pero sí que vamos a ello, vamos a compartir todo lo que voy leyendo, voy contando cómo me voy sintiendo, si tengo dudas, no tengo dudas, y hace poco, hace no mucho, no creo que haga más de un año, digo, me estoy estudiando la Biblia y estoy compartiéndolo, a lo que me di cuenta que esto, al fin y al cabo, es una responsabilidad. Y yo me veo muy apurada, que desde el principio lo decía, digo, sé que me voy a equivocar, lo sé, porque soy humana y los humanos nos equivocamos y por mucho que estudie, pues al final tendré un fallo u otro. Y esto es algo que recuerdo grabar episodios y decir, madre mía, es que me da incluso miedo. Pero una de las cosas que Dios nos dice es, no temas. Y al final, si antes de cada capítulo rezo y pido porque se haga la voluntad de Dios y que diga las palabras que Dios quiera que digan, pues eso ya es un poquito más. Que luego ya me equivoque o no me equivoque, pues eso ya todo puede pasar. Repito, soy humana. Y lo más bonito es que Dios nos ama así. A pesar de nuestros fallos,
Él nos sigue amando. Es que es una cosa que no comprendo ni comprenderé nunca, el cómo Dios, a pesar de ser como somos y de saber cómo vamos a ser y cómo vamos a actuar, nos sigue queriendo igual, nos sigue perdonando igual, se sigue entregando por nosotros, se hace pequeño en la Eucaristía, en la misa, para entrar en comunión, para unirse a nosotros. Es muy, pero que muy fuerte. El mismo Dios se hace pan para unirse a nosotros. He pensado en abandonar, me ha costado. Sinceramente, creo que nunca he pensado en abandonar esta temporada. Sí que una cosa así que le decía a mi hermana era: Silvia, si yo me muero, tú me tienes que acabar la temporada de la Biblia, porque es una temporada muy importante para mí. Y ella se ponía muy nerviosa porque decía: Eva, ¿cómo te va a terminar la temporada de la Biblia? O sea, realmente es una gran responsabilidad. Pero claro, yo decía: madre mía, imagínate que me pasa algo, ahí taquicárdica perdida, pero aquí estamos, hemos terminado la Biblia, gracias a Dios. Me ha costado. Ha habido momentos que sí que es verdad que me he visto muy apurada porque quería acabarla ya enseguida, pero hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar el proceso. Y sí que hay veces que o se me ha acumulado trabajo, cosas que hacer, y bueno, hay veces que cuesta, pero generalmente no me ha costado. O sea, Dios ha abierto camino. Cuando algo es de Dios, ni aunque te apartes. Es impresionante cómo Dios, si algo viene de Él, te va abriendo camino. Es como, pasa por aquí, y tú, tan pacho. Me ha ayudado en mi fe, en mis relaciones, en cómo veo a los demás, me ha ayudado a maneras que no puedo describir con palabras. Me ha ayudado en mi fe sobre todo, a conocer a Jesús un poquito más, a tener ese ratito de oración con Él, a mejorar mi forma de ser, mi carácter. Lo que os comentaba, vamos moldeando poco a poco si nos dejamos. Luego también a la hora de comunicar. Obviamente sigo teniendo mis fallos y me gusta dejar mis fallos porque podría cortarlos y volver a grabar, pero me gusta dejar que fallo para que las personas vean que yo tampoco soy perfecta, que por mucho que me haya estudiado la Biblia, no soy perfecta y sigo cometiendo muchísimos errores. Entonces, quiero dejar constancia de esos fallos para ver que soy débil y que Dios de eso pues hace obras grandes, al igual que contigo, con la persona que está a tu lado, con todos. Es impresionante cómo Dios usa cada cosa de nosotros, tanto buena como no tan buena, para hacerlo lo mejor. Y luego, otra de las cosas que me ha ayudado es a entender, a comprender a los demás. Por ejemplo, cuando una persona viene y me habla mal o me dice algo que duele, no pienso en atacarla, sino que lo primero que pienso es: ¿qué habrá tenido que pasar esta persona para que me esté hablando de esta manera? Me ha gustado que sí y que no. Me ha gustado, me ha encantado, me ha apasionado. Algo que te hace aprender, crecer. Una de las cosas que decía era: la carrera de psicología es que te lees la Biblia y aprendes muchísimo de psicología. Y otra de las cosas que me gusta de la Biblia es que yo siempre suelo pedir aprender por cabeza ajena, que es aprender de las situaciones que le pasan a los demás o aprender leyendo. Por ejemplo, si he aprendido que hay cosas que no están bien hacerlas, pues aprender de eso, no que me pase llevarme el golpe. Hay personas que prefieren llevarse el golpe, yo no, yo prefiero aprender de cabeza ajena. Si puede ser, por favor, gracias. Y luego, el que me ha gustado todo, la unicidad de cada libro, cómo se habla, cómo se escribe, incluso los libros que más me han costado estudiar o leer, todos tienen algo de especial y todos te enseñan algo. Recuerdo Números, que es de los primeros libros, que pensaba que no me iba a gustar porque empezaba conteando, empezaba con muchos números, literalmente, y luego creo que es uno de los libros que más me gustó. E historias que no te suelen contar en misa, pero que son preciosas. Yo me quedé impresionada y digo, ojalá se leyese todo. Obviamente es imposible, ¿cómo vas a leer todo esto en una misa o en varias misas? Se necesita un año, como los ciclos que hay. Pero es impresionante. De hecho, me dicen, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Pues la verdad que me han gustado todos. Así más favorito, por ejemplo, Génesis. La verdad es que eso, empiezas a leer y te impacta porque es una cosa detrás de otra, no te deja ni respirar. Es como cuando me decían que la Biblia es aburrida, pero ¿tú te has leído Génesis? ¿Tú has empezado a leer Génesis? Te caes para atrás porque dices, esto no es normal, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué descontrol, qué desfase! Y luego mi libro favorito
pues por ejemplo, los salmos me encantaron, el Cantar de los Cantares es precioso. Luego el libro de Ruth, recuerdo cuando lo leí, lo estudié, que es un libro muy, pero muy cortito, pero es tan bonito y deja tantas enseñanzas. Tobías también, el trato de los suegros hacia Tobías me pareció brutal. Luego, por supuesto, los evangelios, el cómo Jesús hablaba, el cómo acogía a todos y cada uno, el cómo respondía, cómo se acercaba a la gente. La epístola a los hebreos también me gustó muchísimo. Las epístolas de San Pablo son una barbaridad. Para mí, creo que mi favorita es Efesios, que habla, al final, cada uno tiene sus preferencias y Efesios habla muchísimo de la entrega mutua y habla del matrimonio y a mí me apasionó. Que esto era una de las cosas que quería tratar también, de esto que te suelen decir de la Biblia es esto, es lo otro. Pensaba que era así. O sea, yo pensaba que la Biblia, por eso no, hablaba de Dios, sabía algo de la Biblia, pero es que ha mejorado con creces mis expectativas. Y luego, lo que oía de la Biblia no era para nada cierto. Al final, las personas sacan cosas de contexto y a lo mejor por oídas te repiten lo que otros dicen. Pero, por ejemplo, una de las cosas que más escuchaba era la Biblia es machista. Perdón, ¿tú te la has leído? O sea, defiende tanto lo que es el hombre como la mujer y habla de esa complementariedad, que el hombre y la mujer se complementan. Y luego, por ejemplo, el versículo más conflictivo que viene en el libro que os he comentado de Efesios, es que las personas se quedan en el primer punto, es que no siguen leyendo. Sí, empieza, mujeres, sed sumisas a vuestros maridos. Pero es que luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la Iglesia? Empecemos por ahí. Entregándose completamente, murió en una cruz por toda la Iglesia. La Iglesia somos todos nosotros, la Iglesia somos el pueblo de Dios. Entonces, es muy importante escoger a la persona con la que te vas a casar. Es la decisión más importante de tu vida. Porque sí, a tu familia no los eliges, a tus amigos los eliges, pero tus amigos no duermes con ellos, se supone. Y luego, la única persona en tu vida que eliges es tu marido, tus hijos son tus hijos y no los eliges. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la persona que escogemos para pasar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, otra de las cosas es que la Biblia discrimina. ¿Perdón? ¿Tú has escuchado lo que hace Jesús? Que en todo momento está acogiendo a pecadores, que somos todos somos pecadores, pero básicamente lo que hacían varias sectas era criticar a Jesús y bueno, fue perseguido y crucificado. Una de las razones era eso, por juntarse con pecadores, como va a ser este el Mesías, que pensaban que iban a venir de una forma abismal y llegó de la forma más humilde posible al mundo, pero más humilde. Y es que el ejemplo de Jesús, si todos siguiésemos el ejemplo de Jesús, el mundo sería una maravilla. Sería impresionante vivir aquí. Pero bueno, para eso está el cielo. Entonces, bueno, entre estas cosas, ¿y qué no me ha gustado de la Biblia? Pues la verdad es que me ha gustado todo. Una amiga mía que quiero muchísimo me decía que comentase los pros y los contras. Los pros son millones. Crecimiento personal, aprender, leer, descansar, muchísimos, conocer a Dios, fortalecer la fe. Pero, bueno, si vamos a contras, si un contra puede ser que te digan lo que no te guste escuchar, porque lo que se ve en la Biblia también es que a lo largo de la historia a las personas no nos gusta escuchar la verdad. Jesús fue perseguido por eso, por defender la verdad. Y lo que me gusta, mira, una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que te lo cuenta todo. La Biblia podría ocultar muchas cosas. Hay de todo ahí dentro. Hay violaciones, hay maltrato, hay de todo. Obviamente también hay más cosas buenas, pero podrían haber quitado esa parte y haberse quedado con lo bonito, pero no, te lo cuentan todo. Y esto me apasiona, que es una de las cosas que también diferencia de otros dioses. Porque, por ejemplo, una de las cosas que vi es que a otros dioses siempre esperan algo de ti, que tú les ofrezcas algo. Y también tampoco te dan libertad, te tienen esclavizado. Sin embargo, Dios Jesús, da la libertad. Y Dios
es el único Dios que baja, se hace carne en la figura de Jesús y se sacrifica por ti y por mí sin Él nunca haber pecado. ¿Qué otro Dios hace eso? Y todo lo hace gratuitamente, o sea, Él nunca te pide nada a cambio. Y otra de las cosas es que Dios siempre tiene la iniciativa. Dios llama y de ti depende si abres o no la puerta. Pero Él espera tener una relación íntima contigo. ¿Lo recomendaría? Pues sí. Creas o no creas, creo que es muy buen libro, ya no solo a nivel espiritual, sino histórico. Aprendes muchísimo de las culturas, de las sociedades, también habla de economía, habla de comercio, es que habla de todo, de finanzas, todo aquí está todo, el libro de la vida. ¿Cómo se ha visto desde fuera? Pues la verdad, creo que lo he hecho tan normal que no nos hemos dado cuenta, mi entorno y yo. Sí que es verdad que hay veces que me preguntaban, por ejemplo, familiares míos, que ¿para qué me estaba estudiando la Biblia? ¿Que eso de qué servía? Y yo digo, si empiezo no acabo, que obviamente les contaba muchas cosas. Por ejemplo, los valores que enseña es una pasada. Y los aprendizajes, ya ni te cuento. Me he equivocado muchísimo, muchísimo. Recuerdo, de hecho, un fallo que fue que me dio al principio por ver esquemas y resúmenes de situar los periodos de tiempo. Por ejemplo, esto fue en este tiempo antes de Cristo, tal. Y me vi un resumen que estaba mal y creo que estaba empezando el libro del Éxodo o acabándolo y ya de repente ahí dije que era tiempo de jueces, del libro de los jueces. Y era como, luego me di cuenta y dije, ¿pero qué acabo de decir aquí? Y fui más cuidadosa a la hora de fijarme en las cosas y compartirlas. Y otra de las cosas que he aprendido es que antes me fijaba en cosas como que no eran tan importantes, que sí, que las puedes ver como importantes para indagar en otro tipo de estudio, pero a lo mejor me fijaba mucho en que se repetía mucho X número o X cosa y me descentraba del mensaje principal. En algunos capítulos lo podéis escuchar, como en lugar de centrarme en el mensaje que se explica, me centro en cosas que he descubierto en el estudio de ¡ay, este detalle, este mini detalle! Y luego se me olvidaba lo más importante, que lo más importante es el mensaje. Por eso, algo que me ayudaba muchísimo es, no tengo que intentar explicarlo todo. Tengo que explicar aquello que entienda. Obviamente hay cosas que no voy a entender. Y muchas personas dicen, no me voy a estudiar la Biblia porque no la entiendo. Pero seguro que hay cosas que sí que entenderás. Entonces, focalízate en aquello que sí entiendes y poquito a poquito irás entendiendo otras cosas, como que irás desbloqueando partes del mapa. ¿Seguiré leyéndola? Sí, por supuesto. Es que esto es una maravilla. Yo recuerdo tener días malos y que no me apetecía nada, incluso tampoco me apetecía estudiar la Biblia, pero luego la abría, me ponía a estudiar y me calmaba, me tranquilizaba, me daba esa palabra de aliento, esa palabra de vida. El mundo ha evolucionado. Esta es una pregunta que me hace mucha gracia, porque, a ver, ¿cómo os explico? Si empezáis a leer el Génesis o cualquier libro del Antiguo Testamento, que ya han pasado muchos miles de años, la sociedad está igual, hay las mismas cosas. O sea, me refiero al comportamiento del ser humano. Luego la cultura obviamente ha cambiado, pero seguimos igual. Nada de cambio, evolución, que va, seguimos same thing. ¿Es aburrida? La verdad que no. La verdad que para nada. ¿Ha pasado de moda? Creo que os acabo de contestar a esa pregunta. Creo, no. Es el libro más actualizado que conozco. Tú lo lees y parece que te está hablando de los días de hoy. Actualizadísimo. ¿Qué viene después? Sinceramente, tengo muchas cosas en mente. Tengo una temporada que ojalá se pueda llevar a cabo. Rezad por esa temporada porque es muy bonita. Si Dios quiere, saldrá a la luz. No sé cuándo, si en un año, 2, 3, pero creo que es muy bonita. Luego también tengo en mente, pues, leer el catecismo, indagar en la teología del cuerpo, que son las catequesis de San Juan Pablo II. Muchísima formación tengo en mente, pero muchísima. Y también estoy ahí en proceso, que no sabemos si se llevará a cabo o no, de una marca que mi hermana y yo pensamos hace mucho tiempo, que se llama Shatoven, como Beethoven, pero Shatovен.
Châteaubin. Y bueno, ya veremos qué pasa con esa marca. La verdad que es una marca que intenta dar esas palabras de aliento con simplemente tú llevar ropa que te esté cómoda y que te guste y ayudar a los demás simplemente con llevar esa ropa, con tal vez algún texto detrás que lo podéis buscar en redes sociales, Châteaubin Brand, y os aparecerá por ahí. Y bueno, así como anécdota, contar que he grabado de todo tipo de maneras. Ahora mismo tengo un micrófono, pero antes grababa con el móvil, que me iba muy bien, y editaba desde allí. Luego de repente cambiaron y tenía que hacer muchas maniobras para poder subir el audio. Y ahora con micro, pero yo he llegado a grabar con botellas de agua y arriba a ponerme el micro así como a la altura de mi boca. Y bueno, en todos los sitios he grabado el podcast. Así que, pues eso, el resumen de la Biblia es el amor, que el bien ya ha vencido. Cristo venció en la cruz, Jesucristo ya ha vencido al mundo. Es un libro de esperanza, es un libro que te da fuerza, es un libro que te prepara para lo que viene, que te hace ver cómo Cristo transforma vidas, al igual que transformó mi vida y hace nuevas todas las cosas. Luego, ese que pone el foco en los demás. Cuando tú pones a Dios por encima de todo, Él te hace tener el foco puesto también en los demás y preocuparte por ellos, amarlos más. La fe es muy importante y la fe va acompañada de las obras, de las buenas obras. Y bueno, a todos, universalidad, habla en todo momento de la justicia, del derecho, de defender la verdad, de la luz, de la libertad, del respeto, del impacto, de la vida, pero no una vida normal, ni sobrevivir, sino vida en abundancia, plenitud, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos felices. Y otra de las cosas que no he comentado, que es una de mis mayores lecciones aquí, es que descubrí una frase que es preciosa y luego también volví a leer Moisés, no sé por qué razón fue, y es que Dios no elige a personas capacitadas, sino que capacita a aquellas personas que elige. Dios no está esperando a que tú seas perfecto porque nunca vas a ser perfecto. Y Dios no te va a rechazar por ser quien eres o por haber hecho lo que ya has hecho en el pasado. Dios te quiere a ti tal y como eres. Por eso estás aquí. O sea, Dios ya te tenía pensado y Dios quiere que tú veas lo especial que eres. Habla de la responsabilidad, trabajo en equipo, que somos únicos, valiosos, amados, importantes. Se nos llama a reflexionar sobre la vida de Jesús. Y una de las cosas que no he comentado es que se advierte muchísimo y se advierte sobre todo de las personas mentirosas, de los que vienen hablando en nombre de Jesús y que realmente no vienen hablando en nombre de Jesús. El mal se disfraza de bien. Y esto me alarmó porque digo, ¿cómo puede ser que se repita tanto lo de los falsos profetas? ¿Cómo puede ser esto real? Pero sí, es real, se repite muchísimo y es que sigue pasando, sigue pasando. Aprendizaje, lecciones, la cercanía de Dios con el hombre, se nos enseña la importancia de la oración, de pedir. Dios ya sabe lo que queremos, pero Dios quiere entablar una relación con nosotros, quiere que se lo contemos, que nos desahoguemos con Él. La palabra de Dios no pasa, permanece. La misa, la Eucaristía es una acción de gracias, es un pequeño trocito de cielo en la tierra. Se nos enseña a liderar o cómo tener un buen liderazgo, cuál es la clave del éxito. Se hacen diferentes preguntas y respuestas con explicaciones, dando claridad. Había mucha incomprensión, hasta los discípulos del mismo Jesús tenían incomprensión, no entendían muchas veces, pero lo bonito es seguir confiando a pesar de no entender. Eso es la fe, confiar. Y a lo mejor un día lo entiendes. Tal vez lo entiendes en unas horas, lo entiendes mañana que en 5 años. Pero qué bonito tener esa certeza, esa confianza en alguien que sabemos que 100% es seguro. Los humanos no, los humanos fallamos, caemos, nos levantamos, pero el que siempre es seguro, el que siempre es roca firme, es Jesús, es Dios. La importancia del entorno, ojo, eso también lo remarca bastante. Que veamos las dificultades como oportunidades. Esto me apasiona, esto me ayuda tantísimo porque obviamente el día a día, pues es el día a día y hay veces que se presentan muchas dificultades. Pues esto se nos invita a que lo veamos como una oportunidad. ¿Tienes una dificultad? Míralo como una oportunidad. Aprovéchalo, agradece, confía. Todo lo que Dios promete se cumple porque Dios es fiel a su palabra.
Y otra de las cosas que se me quedó muy grabada es que si tú vas a hacer una promesa a Dios y no la vas a cumplir o no lo tienes claro, es mejor que no la hagas, porque si luego te pide la promesa, ¿qué le vas a dar si no la has cumplido? Entonces es mejor no prometer que prometer, pero si te ves con fuerzas de que vas a cumplir esa promesa, promete. Eso ya es cosa tuya. Prestar atención, escuchar, el buscar a Dios. Busca y encontrarás. Ojo con el autocontrol. Me encantó esto, el aprender a autocontrolarlos y sobre todo cuando habla de la lengua, porque muchas veces decimos, no, yo no he matado a nadie. Y con tus palabras, ¿a cuántas personas has matado? Porque hace muchísimo daño una mala palabra, una mala frase hacia ti. O sea, ojo con esto, porque la lengua puede dar palabras de aliento, pero también puede derrumbar a alguien. Dios está en control, la espera, la paciencia. Qué bonito es esperar en Dios y cómo Él nos da todo lo que necesitamos en el tiempo que necesitamos. La preparación, las decisiones, el arrepentimiento lleva a la conversión y la conversión lleva a la vida. Rechazas o aceptas lo que se te regala. El testimonio ayuda a los demás, el ser testigo de algo, el compartir aquello que te ha hecho bien, que te ha hecho feliz. Muestra la diferencia o el contraste de lo temporal con lo eterno. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Algo temporal o algo para siempre? Que valoremos y cuidemos lo que tenemos, los dones. Hay veces que hay cosas nuestras que lo vemos tan normal que se nos olvida que lo tenemos y lo descuidamos. Y aquí se nos llama a cuidar todo aquello que tenemos, sobre todo aquellas que son nuestras fortalezas. No nos podemos comparar con Dios. O sea, recuerdo cuando leía que Dios es vengativo y que Dios sea vengativo no es igual que un ser humano sea vengativo en el contexto de la Biblia. Cuando Dios habla de que establece venganza, habla de justicia. Sin embargo, los humanos, cuando hablamos de venganza con ira, no tiene nada que ver, pero nada. Al igual que no podemos comparar nuestros tiempos con los de Dios, ni nuestros planes con los de Dios, como os comentaba al principio del episodio. Ese no temas, wow, que se repite constantemente hasta en el último libro, no temas. ¿Cuántas veces tenemos miedo de muchas cosas y Dios siempre está ahí diciéndonos, no temas, yo estoy contigo? El servir, la humildad, el perdonar y el pedir perdón, el examen de conciencia y la confesión. Que no solo sepamos la teoría, sino que experimentemos. Las vocaciones, buscad, aspirad a las cosas de arriba, el dar con alegría, ser generoso, reconocer. Hablando de esto, a mí me costaba mucho reconocer y de lo que os comentaba antes, qué bonito que lo que nos dice Jesús es que os conozcan por esto, por amaos los unos a los otros, que conozcan que sois cristianos por el amor que os tenéis unos a otros. El ser coherente, tanto con lo que decimos como con lo que hacemos. Vivir el presente, la hora. La Biblia, otra de las cosas que me ha enseñado es mi identidad. ¿Quién soy? Una pregunta que parece fácil, pero luego dices, ¿qué digo? Porque si tú intenta definirte quién eres tú, sin contar lo típico que cuentas siempre, la edad, tus estudios, ¿quién eres tú? ¿Quién soy? Recordar lo aprendido, la conducta, el tener una buena conducta, el acoger los mandamientos no son unas cargas, sino que son guías y regalos de parte de Dios. No deja de lado hablar del sufrimiento. El sufrimiento al final es inevitable, por una cosa u otra. Al final tenemos épocas más felices y otras menos felices, pero que también sepamos ver el sufrimiento, aunque cuando estás sufriendo obviamente te cuesta mucho verlo, que veamos de aquí una oportunidad de crecimiento. La conexión de las escrituras es impresionante, cómo todo está conectado entre sí, es una pasada. El mantenerte fiel, el mantenerte firme, el perseverar, decir las cosas, corregir con amor, adorar solo a Dios y preguntarle a Dios. Esto es un poco así con todo lo que me he quedado, pero yo sinceramente hay muchas personas que dicen, es que ¿cómo confías en la Biblia si eso lo han escrito humanos diciendo lo que les interesa a esos humanos? Ya te digo yo que sí, obviamente la Biblia está escrita por humanos,
¿Quién quieres que la escriba? ¿Una vaca? ¿Un pony? No, la Biblia la escriben humanos, porque los humanos pueden escribir, pero la escriben humanos inspirados por Dios y bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, no tiene... Si un humano escribiese la Biblia, ya te digo yo que muchas cosas no nos interesan a los humanos, porque al humano yo creo que un gran porcentaje de contenido que tiene la Biblia no interesa, porque nos cuesta, por ejemplo, el perdonar o amar a las personas que nos han hecho daño. Eso no le interesa a ningún humano escribirlo ahí, o sea, no tiene lógica. Pero pues se ve como todo está inspirado por Dios, porque es imposible que esto lo pueda escribir alguien por inspiración propia, con sus dones propios. Es muy difícil, con esa conexión, esa profundidad, todo lo que contiene. Y bueno, pues aquí concluimos estudiando la Biblia. Ha sido precioso, me lo he disfrutado inmenso, pero inmenso. Es inexplicable toda la bendición que me ha traído esta temporada, todo. Es que no tengo palabras para describirlo. Es que no puedo cortar este episodio porque es que es el último. Todos los episodios, casi 500 episodios aquí con esta temporada que me ha visto crecer en mis inicios ya conociendo a Dios, por así decirlo, cara a cara. ¡Wow! Pues que ojalá te haya ayudado, hayas aprendido aunque sea un poquito. Yo voy mejorando, ahí voy, sigo fallando, pero también sigo aprendiendo. Entonces eso me hace muy feliz. Así que si quieres aprender más de historias, si quieres fortalecer tu relación con Dios, si te gusta el amor, el mejor libro de amor es la Biblia. Por eso es mi libro favorito, porque soy una romántica. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme a lo largo de todo este tiempo, hayas llegado desde el principio, en la mitad o ahora mismo, sea del primer episodio que estás escuchando. Espero que tengas muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.